Dos de estos hombres se hicieron pasar por muertos en la masacre cometida por paramilitares en la población de Mapiripán en el Meta, mientras que los otros dos aseguraron ante las autoridades que su padre había sido asesinado en esos hechos. 20 años después, los cuatro aceptaron que le mintieron a la justicia y que se trató de un plan para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la nación y así recibir una millonaria indemnización. Sabían que el señor Wilson Molina Pinto no estaba muerto. Es más, ni siquiera fue víctima directa o indirecta de la masacre de Mapiripán. Sin embargo, decidieron de manera unánime presentarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa como presuntas víctimas. Y en su momento lo lograron, pues a estas cuatro personas el Estado los indemnizó con más de 500 millones de pesos. Por estos falsos testimonios, el juez los condenó a cada uno a 8 años y 10 meses de cárcel. Además, deberán pagar una multa cercana a los 700 millones de pesos. Con estos cuatro condenados ya son 11 las falsas víctimas de Mapiripán que han confesado. Sus historias falsas también hizo que varias personas fueran procesadas. Lo más grave es que el abogado de las hermanas Pinzón López no es el único que acusa al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Mariela Contreras Cruz es otra falsa víctima. El colectivo La Unión fue el que me indujo y yo tengo los papeles que ellos me dieron de las coordenadas proporcionadas para la. A mí no me ofrecieron nada, pero ellos hicieron todos los papeles. Me llevaron a registraduría, firmé aquí. Y yo firmo porque yo la verdad no sé. ¿La engañaron? ¿Se siente engañada? Yo me siento engañada y me siento mal porque estoy haciéndole mal a una persona que... Que me disculpe por yo haber animado ese colectivo. Según documentos que obran en el proceso, el 6 de octubre de 1999, Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados, fue quien presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de Mapiripán. Asimismo, en septiembre de 2002, fue quien le solicitó a la Fiscalía que llamara a Mariela Contreras a declarar por ser testigo presencial de la masacre. Solicito a este despacho que se llame a declarar a la señora Mariela Contreras Cruz, quien es testigo de los hechos investigados, ya que sus hijos Hugo Hernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras fueron desaparecidos en los hechos en Mapiripán, investigados por este despacho, y su esposo Gustavo Caicedo Rodríguez fue asesinado y su cadáver tirado al río Guaviare, como tantas de las víctimas de esta atroz masacre. Solicito se me informe el día y la hora fijada para la diligencia para hacerla comparecer a su despacho. Esta es la respuesta que el fiscal Leonardo Cabana Fonseca, a través de su secretario, le dio al abogado Eduardo Carreño Wilches. Sírvase hacer comparecer por su intermedio a la señora Mariela Contreras Cruz el día 17 de octubre del año en curso, a partir de las 8:30 m a esta unidad de fiscalía, con el objeto de escucharla en dicción jurada. Bueno, gente, 11 son las falsas víctimas de los 6.402 falsos positivos. Hoy se confirma, gente, son 11 falsas víctimas de estas ratas criminales de izquierda, gente. La Corte Internacional indemnizó, los defensores de derechos humanos indemnizaron a estas ratas falsas víctimas de Iván Cepeda, de Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, que hay plan criminal sobre los falsos positivos. Esto es real. Hoy tenemos acá los explosivos audios donde certificamos, gente, de cómo la izquierda ha engañado al pueblo colombiano y ha hecho procesos falsos para engañar, no a la gente de bien, porque hay mucha gente que sabe cómo son estas ratas asesinas de izquierda comunistas, sino engañar a sus aliados criminales. Hoy se confirma, son 11 falsas víctimas de que indemnizaron de la masacre de Mapiripán. Recordarán ustedes, Iván Cepeda, Gustavo Petro salían halagando sobre los falsos positivos, y hoy revelamos acá, gente, favor, compartir para que se den de cuenta quiénes son estas ratas de izquierda comunista. Se caen los falsos positivos de estas ratas, se cae el plan criminal de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Certificamos acá de que los falsos positivos son falsos de toda falsedad de estas ratas asesinas de izquierda comunista.
Las falsas víctimas, lo hemos denunciado. Las falsas víctimas de Iván Cepeda, de Gustavo Petro, de los 6.402 falsos positivos, hoy se confirma que hoy son descubiertos 11 ratas asesinas, criminales, aliados de estos guerrilleros asesinos, quienes armaron un proceso falso para hacerse pasar como falsas víctimas. Escuchen estos audios. 2 de estos hombres se hicieron pasar por muertos en la masacre cometida por paramilitares en la población de Mapiripán, en el Meta, mientras que los otros 2 aseguraron ante las autoridades que su padre había sido asesinado en esos hechos. 20 años después, los 4 aceptaron que le mintieron a la justicia y que se trató de un plan para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la nación y así recibir una millonaria indemnización. Sabían que el señor Wilson Molina Pinto no estaba muerto. Es más, ni siquiera fue víctima directa o indirecta de la masacre de Mapiripán. Sin embargo, decidieron de manera unánime presentarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa como presuntas víctimas. Y en su momento lo lograron, pues a estas 4 personas el Estado los indemnizó con más de 500 millones de pesos. Por estos falsos testimonios, el juez los condenó a cada uno a 8 años y 10 meses de cárcel. Además, deberán pagar una multa cercana a los 700 millones de pesos. Con estos 4 condenados ya son 11 las falsas víctimas de Mapiripán que han confesado. Sus historias falsas también hizo que varias personas fueran procesadas. Lo más grave es que el abogado de las hermanas Pinzón López no es el único que acusa al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Mariela Contreras Cruz es otra falsa víctima. El colectivo de abogados fue el que me indujo y yo tengo los papeles que ellos me dieron de las coordenadas para la... A mí no me ofrecieron nada, pero ellos hicieron todos los papeles. Me llevaron a registraduría, firmé aquí, y yo firmo porque yo la verdad no sabía. ¿La engañaron? ¿Se siente engañada? Yo me siento engañada y me siento mal porque estoy haciéndole un mal a una persona que me disculpe por yo haber animado ese colectivo. Según documentos que obran en el proceso, el 6 de octubre de 1999, Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados, fue quien presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de Mapiripán. Asimismo, en septiembre de 2002, fue quien le solicitó a la Fiscalía que llamara a Mariela Contreras a declarar por ser testigo presencial de la masacre. Solicito a este despacho que se llame a declarar a la señora Mariela Contreras Cruz, quien es testigo de los hechos investigados, ya que sus hijos Hugo Hernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras fueron desaparecidos en los hechos en Mapiripán, investigados por este despacho.